El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenas tardes, otro nuevo programa del Nuevo Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando del cambio cultural, esto que está ocurriendo en mayor o menor medida en todas las organizaciones, es algo inevitable que está ocurriendo en todas las organizaciones, y que hoy en día, digamos, más allá de los cambios culturales que se experimentan normalmente, hoy tenemos todo el cambio hacia la era digital, ¿no? Que también es un tema interesante, ¿no? Y después vamos a hablar con las invitadas a ver cómo creen que la pandemia acelera este proceso, ¿no? Que ya se venía hablando, que algunas empresas habían empezado, pero que finalmente venía más en las palabras que en los hechos. Y bueno, creo que a partir de lo que ocurrió se aceleró, ¿no? Así que, bueno, les recuerdo a todos que vamos a estar los sábados, como siempre, en nmmiami.com, la radio de negocios de la Florida. Ahí vamos a repetir el programa del viernes pasado. Y otra cosa que quiero recordarles a los oyentes es que seguimos haciendo entrega del voucher de Sushi Club para una cena, almuerzo, delivery, lo que quieran. Y para eso tienen que llamar al 50 31 30 43 para ganarse el voucher para Sushi Club, pero no es gratuito, tienen que hacer una pregunta desafiante para nuestras invitadas de hoy. La pregunta más desafiante, más interesante, se va a llevar el premio del voucher de Sushi Club. Así que ahí la veo a Ariela con ganas de cortar. Mientras hable Alejandra, ya veo que la vamos a ver con el celular y va a estar diciendo, habla Carolina de Berazategui, pero no vale, no, eso no vale, es para los oyentes. La semana que viene, el viernes, pueden hacerlo ustedes, entonces se meten, hacen la pregunta y se ganan el sushi. Bueno, vamos a empezar. Ariela, un gusto, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Muy bien. Ariela Schulman es la responsable de Change Management de Lenovo, de la empresa Lenovo, todos la conocemos, es conocida, ¿no? Y hoy vamos a estar charlando con ella y con Alejandra Goni, que después la voy a presentar, sobre el cambio cultural. Vos venís de trabajar bueno, esta es la última empresa en la que estás trabajando, pero trabajaste en el Citi, en industria farmacéutica. ¿Cuáles son los desafíos de llevar adelante un cambio cultural? Sinceramente, a ver, me ha tocado atravesar, como bien decís vos, Dani, antes que nada, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio de poder participar. La verdad, para mí es un placer. Gracias a vos. Sinceramente, a ver, el cambio cultural tiene que ver, en las compañías está, si querés, de moda llamarlo, en cierta forma, pero yo creo fehacientemente en eso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno implementa un sistema, y yo lo he hecho desde el lado tal vez de change management, uno piensa que es solo el área de tecnología el que está trabajando en ese proyecto de cambio. Y la verdad, nunca lo toman en cuenta como algo de un cambio más allá del sistema, un cambio cultural. Me he peleado en varias compañías con colegas de IT, desarrolladores y gente funcional para defender nuestro área de gestión del cambio y poder realmente decir, tenemos que pensar en las personas. Cuando hablamos de una transformación cultural, que viene obviamente apoyada, si quieren, por un sistema, tenemos que pensar en las personas y no podemos perder foco en eso. O sea, yo creo que una de las cosas que más valoro en este trabajo es poder decir y sacar el foco del sistema, si funciona, no funciona y demás, que no es menor, claramente no es menor, porque si no funciona, lo tenés a todos golpeándote la puerta. Pero
sí pongo el foco en la gente. Entonces, con eso nos anticipamos en cuanto a decir, bueno, ¿cómo le comunicamos a la gente este cambio? ¿Cómo trabajamos con la gente en focus groups para poder entender este cambio, esta transformación cultural que va más allá del sistema? Porque te va a cambiar la forma de trabajar. Entonces, eso es algo que hay que ir con tiempo, por eso recomiendo a las compañías que quieran hacer una transformación cultural, tener un plan, digamos, poder trabajar en ese plan con tiempo, con asesorías, sentarse y realmente planificarlo concretamente para poder llevarlo adelante y que realmente sea exitoso. Y es muy interesante lo que decís, ¿no? Nosotros en varios proyectos acompañamos a empresas en la implementación de SAP y la verdad que es súper importante porque en definitiva las personas son las que usan o no usan una herramienta como esa y las que hacen que más allá de que apretás el botón y sale el informe o se registra la factura o lo que sea, las que hacen que eso ocurra. Y donde las personas se resisten, obstaculizan todo el proceso, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cuáles te parece, en función de tu experiencia, cuáles son los factores que determinan que salga bien un cambio cultural, que funcione? Puede ser de sistemas o un cambio cultural que no sea necesariamente de sistemas. Más, ¿no? Organizacional. Puede ser también. Primero y fundamental para mí es la comunicación. Yo creo que la comunicación atraviesa toda la compañía, atraviesa toda situación que ocurre en las compañías y la verdad que eso me parece algo fundamental a tener en cuenta cuando vamos a hacer una transformación cultural. Entender cuáles son los pasos, o justamente lo que hablaba antes, ¿no? El plan que se va a llevar a cabo para poder ir viendo a quiénes tenemos que ir subiendo de la compañía a ese cambio. O sea, es lo que se llama y se conoce como aquellos o agentes de cambio que tengas y que te ayuden a traccionar ese cambio, o si no los stakeholders que vos vayas sumando a este cambio. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros queremos comunicar, digamos, posiblemente no comuniquemos lo mismo a toda la compañía en el mismo momento. Haremos alguna comunicación más genérica diciendo algo se viene, pero tendremos tal vez al board o a los directores más involucrados desde el inicio en este cambio, porque son los que nos van a tener que ayudar a transmitir, nos van a tener que ayudar a influenciar a la gente y van a tener que ser los primeros en estar convencidos de este cambio. Entonces, la comunicación importante, entender y analizar los stakeholders, entender cuál es el impacto de este cambio para poder trabajar en planes de acción o de mitigación y poder anticiparnos a estas resistencias que claramente van a existir. Digamos, hay una curva que se habla justamente en gestión del cambio, que es la curva del cambio, donde lo que tratamos de hacer es decir, bueno, el cambio va a ocurrir, el desempeño va a bajar, va a pasar, todo esto va a pasar, pero hagámonos cargo y entendamos que ocurra en el menor tiempo posible, ¿sí? Y que nuestro desempeño vuelva a subir o vuelva a estabilizarse y a estar mejor en el menor tiempo posible de lo que se llama el valle de la desesperación, que es cuando la gente dice, oh, este sistema, y uno dice, la verdad, yo los entrené, pero ¿qué pasó? Cuando tuvieron que poner on el día 1, ¿y dónde está el botón? Y es como la falta de costumbre, ¿no es cierto? Eso y involucrar a la gente desde el momento cero. A mí me ha pasado, y te cuento una experiencia acá, vos decime si vamos bien con el tiempo, si no, perfecto. Una experiencia muy clara con auditores médicos. Me pasó que nosotros queríamos en un proyecto hacer digamos, que ellos tengan que auditar las recetas médicas online y que lo vean a través de pantallas. Pero dijimos, le ponemos 2 pantallas, que sea grande. Ellos decían, no, yo necesito ver la firma del médico para poder auditar. No me sirve. Lo que decidimos es, digamos, por ganas del área de gestión del cambio, digamos, lo que decidimos es llamarlos a una reunión, mostrarles cómo era el sistema, decirles que ellos vayan probando y vayan testeando y nos digan si el botón que estaba a la derecha, arriba, rojo, estaba ok o no, si les resultaba útil o no. Digamos, es involucrar al usuario, en definitiva. Entonces, con 2 o 3 reuniones de ir llamando a auditores médicos, logramos que ellos solos se den vuelta, confíen en que el sistema iba a estar bien, confíen en que se iba a poder hacer
lo vean, lo experimenten, y con eso se den vuelta y realmente puedan decir, chicos, esta es la que va. O sea, esto es lo que va. La verdad que nos ayudaron un montón, porque si venía como una imposición desde el área directiva, seguramente iba a tener mucha mayor resistencia a que un par te diga, realmente funciona, y esto es lo que nos va a servir, nos va a agilizar el trabajo y todos los beneficios que tenía ese cambio, ¿no? Sí, me gustó esto que dijiste, ¿no? Que a veces no se transmite, no se comunica y es importante comunicarlo. Esto de que el desempeño inevitablemente va a bajar, ¿no? Porque si no, eso genera más, ¿no? Pero al final no puedo facturar, no puedo hacer esto, ¿no? Bueno, saber que vamos a pasar por esa instancia y que hay que transitarla, que es parte de transitarla, ¿no? Tal cual. Y me gusta esto que yo siempre digo también con respecto a cualquier implementación de recursos humanos, ¿no? Ya sea una encuesta de clima, ya sea la evaluación de desempeño, esto de involucrar a la gente, de comunicar, porque yo siempre digo, las personas somos expectativas con patas, ¿no? Si vos no es solamente mandar un mail, un comunicado, es ver cómo haces para mover esas expectativas hacia el lugar que vos querés, ¿sí? Y te sumo algo, no es solo comunicar de una vía, sino que para mí una de las cosas más importantes es escuchar, entender qué le pasa a la gente, digamos, hacer, si queremos, lo conocemos como focus groups o grupos focales, digamos, qué le pasa a la gente, qué siente frente a este cambio, cómo lo ve, se imagina implementándolo, y todo ese tipo de cosas, digamos, no es una sola vía. Justamente la comunicación hablamos siempre de 2 vías, pero esa parte es muy, muy importante. Buenísimo. Bueno, estaríamos yendo a la tanda y volvemos para seguir charlando unos minutos más con Ariela y después vamos con Alejandra. Cuando quieras, Manuel. Bueno, estamos volviendo. Seguimos entonces con Ariela Schultman. Ariela, ¿qué rol tienen los líderes? Los líderes, no digo la organización, digo los líderes medios, ¿no? Como vos bien dijiste recién, el board, ¿no? Pero los líderes medios, el supervisor de planta, el jefe de sector, ¿no? ¿Qué rol tienen en estos procesos? Si me preguntás así, sin pensarlo demasiado, fundamental. O sea, para mí es un rol fundamental que ellos tienen justamente que conocer de qué se va a tratar el cambio. Son muchas veces, como están en el medio, tal vez escuchan a su director y después están resistentes, están negados, están enojados, que son un montón de sensaciones que también nos pasan cuando nosotros atravesamos cualquier cambio, pero son los que después tienen que ser nuestros ojos o vender ese cambio a su gente y hacer que realmente su equipo accione de acuerdo a este nuevo cambio. Entonces, por eso digo, es fundamental, es complejo, es difícil y es uno de esos roles que uno tiene que acompañar de cerca. Porque, a ver, uno podría decir, el usuario final, en definitiva, la persona lo va a utilizar, sea el sistema que implementemos o sea el nuevo proceso de trabajo, más o menos tiempo lo van a utilizar. Pero si yo tengo un jefe que directamente se sienta conmigo y dice, bueno, sigamos con el papel, no usemos esto ahora, digamos, no sería lo que nos va a llevar hacia el éxito de la implementación. Entonces necesitamos tener a estos jefes o a estos mandos medios bien aceitados, a ver, y convencidos. Realmente para mí una de las cosas que yo les contaba antes tiene que ver con cómo nosotros hacemos que esta gente viva esta experiencia. Para mí, cuando vos lo vivís y lo ves y no te lo cuenta alguien que te dice, se va a implementar un sistema global y te parece tan lejano, hasta que llega y realmente uno dice, a ver, quiero tocar yo este sistema. Yo soy el que voy a decir los requerimientos que quiero, y ahí hablo del involucramiento de estas personas, cuáles son los requerimientos que necesito para que mi sistema funcione. ¿Qué te puede pasar después? Una vez que se implementó y estamos todos felices, contentos, celebramos y demás,
¿sí? Llegó el día. Te puede pasar que realmente esos requerimientos que vos habías listado, pensado, planificado para que tu equipo funcione y que todos utilicen ese sistema, no funcione de la mejor manera. Entonces empiezan las resistencias. Al final no era como vos me lo dijiste, no pasa esto, no pasa lo otro. ¿Y qué hacemos? Entonces ahí, digamos, realmente es sentarnos otra vez con los gerentes o con los jefes, entender qué es lo que no funciona, ver cómo se puede después, con diferentes fases nuevas, ir implementando estos pequeños cambios, porque a ver, hay que entender que cuando hay un cambio es un proceso. Nosotros vamos a tener el día de Go Live, de lanzamiento, el día de, podemos llamarlo. Pero realmente antes, después, durante, van a pasar un montón de cosas. Entonces tenemos que también ser claros a la hora de implementar un cambio, decir, esto va a empezar a funcionar, va a empezar a transitar, y tenemos que transitar con esto. O sea, vamos a entender que hay cosas que no van a funcionar el día 1, van a funcionar el día 2. Por eso también cuando hablaba de la claridad de la comunicación, que es importante decir si vamos a implementar todo, digamos, hay muchas empresas que en el año 2000 vieron que venía el efecto I-2000, y bueno, que dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer el 1 de enero del 2000 con los sistemas si tenemos que romper todo? No. O sea, muchas cosas sí, se cambiaron, pero se fueron implementando y ayornando. No pasó nada ese día, no explotó nada, que era el miedo que teníamos muchos. Ni explotó el mundo. Eso delata mi edad, como que en el 2000 ya estaba activamente trabajando. No quería. Eso no era parte de lo que tenías que decir hoy. No, perdón. Se te escapó. Y una consulta, ¿te parece que ser una gran empresa ayuda en estos procesos? ¿Tienen un know-how, la experiencia internacional? ¿Te parece que es una ventaja frente a otro tipo de empresas medianas o nacionales? Yo creo que son totalmente diferentes. O sea, no hay una que tenga más ventajas que otras. Uno podría decir una empresa de tecnología que está como mucho más aceitada en todas estas cosas de gestión del cambio, y realmente el área que tenemos hoy global, que está dentro del área de digital transformation, transformación digital a nivel global en la compañía, que es donde estoy yo hoy, es relativamente nueva. O sea, lo que se hizo siempre en proyectos anteriores es contratar tal vez consultoras, como yo he trabajado en Accenture, he trabajado en Olivia y demás, consultoras que te ayuden y que te den un soporte. Pero eso no depende de cuán grande o más chica sea la empresa. Muchas veces las empresas más grandes tienen procesos mucho más burocráticos y hasta es mucho más difícil hacer un cambio que en una empresa más pequeña, donde tal vez nos sentamos en una mesa, lo discutimos, lo evaluamos, traemos a algún consultor que nos asesore, digamos, armamos diferentes estrategias o diferentes planes, y en base a eso accionamos más rápido. No tiene que ver con el tamaño de la compañía para mí. Bien. ¿Y cómo ves la transformación digital, ¿no? Esto que se viene hablando hace ya algunos años y que por lo menos mi experiencia es que mucho lo que se habla, o sea, como que está en los congresos, en las charlas, en las revistas, pero finalmente estamos lejos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Yo veo que estamos activamente trabajando en eso. ¿A qué me refiero? ¿Es algo estático? No. ¿Cómo es esto? Es una transformación que va a ir, yo me lo imagino como algo que va rodando y va pasando y se va experimentando, pruebas y errores en muchas cosas. Pero a ver, la pandemia también, esta situación de pandemia nos ha demostrado en muchas compañías que, a ver, conozco de nombre varias, que han estado como muy lejos de querer implementar, te hablo de un home office, algo tan simple, que parece tan simple como un home office, por un tema más de historia y de estructura organizacional que de convencimiento real. ¿Sí? ¿Qué pasó con la pandemia? Hubo que hacerlo. Y la gente se fue a la casa el día 1 y la empresa siguió funcionando más o hasta mejor, digamos, igual o hasta mejor que hasta ahora, y se dieron cuenta que no necesitamos estar tal vez todos cerca para poder, en esas compañías te digo, una compañía como la que yo estoy ahora, como Lenovo, sí tenía implementado esto, particularmente en mi posición es una posición global, entonces yo
ni siquiera tendría que ir a la oficina, yo iba porque, bueno, me gusta cada tanto por lo menos tratar de conocer a gente local, porque estoy en algún lado y una vez salir de la casa también está bueno. Pero en otras compañías donde sí he trabajado, me acuerdo, nos costó un montón pensar en eso. Y eso tiene que ver con cómo las herramientas tecnológicas nos han ayudado y nos han colaborado, digamos, en esto. La transformación digital vino para quedarse y tenemos que entender que esto va a ser así. ¿Va a reemplazar al humano? Yo te convencía que no. O sea, es algo que realmente, me acuerdo, habíamos hecho en un laboratorio una implementación de una nueva tecnología y el temor de mucha gente era, nos va a reemplazar a nosotros. No se bajaron posiciones o no se bajó el headcount porque entró la tecnología. Al contrario, se mejoraron procesos y la gente pudo poner foco en otro tipo de trabajo. O sea, mejorar y ser mucho más eficiente en otras cosas. Entonces, me parece que va más por ahí. Igualmente, digamos, hay trabajos que sí van a dejar de existir, ¿sí? Que vas a un McDonald's y antes te atendía el chico y hoy ya tenés una consola que te atiende, digamos, donde vos dejás y hay, en Japón ya hay robots y, digamos, va a haber un cambio también de algunas tareas, muchas tareas, sobre todo, bueno, en recursos humanos mismo, ¿no? Ya hay robots que entrevistan, tenés los bots. ¿Cómo ves esto, digamos? Sí, en algunos casos no, pero en otros sí va a modificar las tareas o va a suprimir tareas. ¿Cómo ves esto hacia el futuro? Yo creo que tenemos que estar preparados, acuerdo con vos. A ver, al principio cuando uno decía esto, uno tenía este miedo que venga y me reemplace y de repente seamos todos robots en la compañía. Considero que sí, vamos a seguir existiendo nosotros como para poder pensar, idear, crear. Sí, vamos a seguir existiendo, gente. Es así. Bueno, necesito trabajar un par de años más, por lo menos. Sí. Yo esa la discuto. A ver, claramente es desde otro lugar y es desde otro rol. Tal vez no tenés que estar ahí, digamos, yo digo pico y pala, ¿no? Haciendo el trabajo pico y pala de cada cosa, sino que tal vez apretás un botón y te salió el reporte que vos querías. Pero ¿quién piensa en los planes de acción? ¿Quién trabaja con la gente? ¿Quién crea actividades o acciones para que la gente se vincule? Hoy en día, ya con, digamos, el Zoom o el Meet o la herramienta el Teams, lo que utilicemos, tratamos de que sea colaborativo. Entonces, es otra mirada, me parece. O sea, no cambia, va a cambiar, así como hay posiciones y hay, carreras que sabemos que hoy no están, carreras universitarias que hoy no están y que van a estar después, y carreras que tal vez también hoy viraron su foco y cambiaron. Yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires hace más de 20 años. Y si ustedes me preguntan hoy cómo se llama la materia se llama Administración de Personal, y se sigue llamando así. Eso tiene que ver con tal vez una estructura que no se cambió. ¿Me preguntas el programa cambió, pero radicalmente, y cambia cada 1 o 2 años. Que le vamos agregando temas, vamos cambiando contenido, vamos cambiando autores, innovando, viendo formas distintas de vincularnos con los alumnos. O sea, ahora en pandemia, yo doy clases ya virtuales hace muchos años. Pero mis compañeros que dan clase presencial tuvieron que ir adaptándose y los exámenes virtuales y cómo mejoramos también es un desafío para nosotros. Yo lo considero un desafío para nosotros este cambio. Y la verdad lo veo como algo súper positivo y a mí me encanta poder vivir en esta época para poder transitarlo, digamos, y poder sumar mi aporte a eso. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, seguimos entonces, Ariela Schulman, vamos a un tema musical y seguimos con Alejandra Goni. Bueno, estamos nuevamente acá, les recuerdo, ¿sí? No se descuiden, tenemos el voucher de Sushi Club, tienen que llamar al 5031 3043, ya tenemos un montón de preguntas, me está diciendo Ayelén, la productora, tienen un ratito, media horita todavía para poder hacer su pregunta y poder ganarse el voucher. Bueno, vamos a tener como invitada ahora a Alejandra Goni, que es la gerente de Recursos Humanos del Grupo Familia Argentina. Y bueno, Alejandra, un gusto. Te agradezco que hayas compartido con nosotros este programa. No, Daniel, el gusto es mío.
Hola a todos. Hola Ari, un gusto haberte escuchado hasta este momento, súper interesante. Así que acá estamos, dispuestos a seguir colaborando con el tema. Dale. Contanos primero un poco del Grupo Familia, porque no, por ahí hay gente que no lo conoce. Grupo Familia es una empresa de capitales suecos colombianos, presente en 22 países de lo que tiene que ver desde Centroamérica hacia el sur. En Argentina estamos hace 10 años. Las marcas más conocidas nuestras hoy en el mercado, para que por ahí es más fácil de relacionar, es Toallas Femeninas Nosotras, Calypso, Pañales Tena y Tork, en todo lo que tiene que ver con productos institucionales, ¿sí? Los que cuando vamos, no sé, hace mucho tiempo a un shopping y nos lavamos las manos, son esos que vemos en ese tipo de lugares. Esas son las marcas que en este momento están en Argentina trabajando, ¿no? De las 7 unidades de negocio que en realidad tiene la compañía. ¿Y la empresa era una empresa nacional? Nacional no, familiar, digamos, una sí, pyme. Era ¿Cómo fue una que se pyme. convirtió en esto? Era una pyme nacional cuya marca era Calypso en ese momento, y hace unos 10 años atrás, 12, comenzaron las tratativas para adquirirla. Y bueno, finalmente el grupo decide adquirir la marca Calypso con su fábrica y con toda su gente. Y hace 8 años que yo trabajo en la compañía y ingreso con el desafío de alguna forma de convertir una pyme nacional con su gente y demás en una empresa multinacional que tenía que cambiar procesos, cultura, cambio, bueno, desde todos los lugares, que producía bien, pero se venía nueva tecnología, es decir, había como muchas cosas como para manejar dentro de la operación, y con ese espíritu es con el que yo ingreso con este desafío que hasta hoy seguimos teniéndolo, porque los cambios culturales, como decía Are, por lo menos en lo que tiene que ver con los cambios de la gente, no son tan rápidos como con los de la tecnología, ¿no? Que tienen una deadline y que en algún momento hay que lanzarlos al estrellato. Con el cambio cultural de la gente a veces es un poquito más difícil o más lento, no sé si más difícil es de las dos formas, pero sí por ahí es más lento, ¿no? Cambiar la estructura de 300, 400, 500 personas de las que tengas al unísono y que vayan adaptándose a nuevas formas, a nuevos procedimientos, a nuevas formas de ser, a nuevas expectativas, a nuevos objetivos, estrategias, tiene su complejidad desde ese lugar. Así que desde ese momento estamos trabajando en el área de recursos humanos dentro de Grupos Familia, por lo menos desde mi ingreso. Y contanos un poco de ese proceso, ¿no? Que es otro proceso de cambio cultural totalmente distinto al de Ariela, o por lo menos a uno, digamos, ella lo pensó más desde los sistemas, pero acá no solamente es un cambio de las personas, de tipo de gestión, de una gestión por ahí posiblemente más ordenada, más profesionalizada, con procesos, con políticas. Bueno, ¿cómo se hace todo eso, no? ¿Cómo fue el proceso? A ver, resumiendo, ¿no? Pero básicamente es, lo primero que uno tiene que entender es cuál es la cultura que queremos instaurar, es decir, cuáles son esos valores y esos no negociables, es decir, cuáles son aquellas cosas que no puedo negociar, es decir, que a partir de ahora tienen que cambiar sí o sí, porque no estamos dispuestos dentro de nuestra cultura a decir a esto lo podemos pasar por alto. Esos valores son los primeros que desde recursos tenemos que tener como muy claros para poderlos después transmitir en un tema de comunicación, como bien decía Ari y demás. Y después aquellas cosas que sí podemos negociar, es decir, una cultura multinacional cuando llega y compra una compañía va a ser una nueva cultura, es decir, esa es una de las cosas que tenemos que tener en claro, es decir, no va a ser la cultura 100% del país madre que quiere llegar y poner sus reglas y sus cosas, es decir, va a ser una nueva cultura. Entonces, por eso es muy importante determinar qué es lo que va a ser negociable y lo que no es negociable.
Y entonces empezar a trabajar un poco en lo no negociable, es decir, desde ahí es donde arrancamos a pensar la estrategia con la cual vamos a empezar este cambio cultural. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que el cambio cultural no se hace de la noche a la mañana, es decir, lleva mucho tiempo, y más cuando tenemos que tomar un grupo de gente tan grande y cambiar muchas costumbres. Entonces, lo primero que se diseña es una estrategia a por ahí 4 años, 5 años, es decir, no es una cosa que se hace en un momento para el otro y decimos, listo, estos son los no negociables y a partir de ahora vamos desde acá y nos aceptan. No. Es un proceso en el cual la comunicación es fundamental, los líderes, como decía Ari, es 100% fundamental, es decir, los primeros que tengo que hacer que se convenzan y que compren esta idea y que la entiendan y que la vivan son los líderes. Desde recursos toca también pensar en ese Pareto de entender quiénes se van a sumar y quiénes no se van a sumar. Es decir, la verdad esta es una realidad que pocas veces se dice, pero es parte de lo que nos toca, y hay gente que no se va a sumar, y entonces hay que tomar las decisiones de los reubicamos, no los reubicamos, qué hacemos y demás, y ese tipo de cosas que también hay que mapearlas. Y a partir de ahí empezar a trabajar con las cabezas, principalmente, es decir, el primero que te tiene que comprar la idea es el country manager o el gerente o aquella persona de nivel máximo que tiene que tener comprado esto, porque si eso no compra, no fluye, no baja. Entonces, desde ahí empezar este tipo de cambios paulatinos, entender, hacer ejemplos. La gente tiene que, como bien decía Ari, participar, tiene que entender hacia dónde vamos, hay que preguntarles qué cosas sí, qué cosas no, empezar a comprender, entrevistar a la gente, charlar con la gente en este proceso y sumarte al hecho de decir, bueno, pero el camino ahora es este, y vos cómo lo ves. Y por ahí esa charla de 5 minutos hace que la gente se afloje un poco y no tenga ese pánico de decir, bueno, ahora llegó esta gente y nos van a echar a todos, ¿no? Que es como el primer miedo que les agarra en ese tipo de cambios culturales cuando es una adquisición. Bueno, una vez que bajas todo ese tipo de ansiedades, de miedos y ese tipo de cosas, se empieza a trabajar desde una comodidad y desde comunicación y ejemplo. Es decir, el ejemplo es lo que más logra el cambio cultural. Si yo digo que somos honestos, que no permitimos, no sé, tal o cual cosa, y después tengo un líder que permite tal o cual cosa, es decir, tengo un problema grave. Entonces, ese ejemplo es el primero que tenemos que determinar y con el primero que tenemos que trabajar. Por eso digo que lleva mucho tiempo, porque no solamente es el cambio cultural, sino que es conocer a fondo cada persona y cuáles son sus miedos y cuáles son sus ansiedades y cuáles son sus capacidades para. Y desde ahí se empieza a trabajar. Y se trabaja día a día, se trabaja codo a codo con cada líder, codo a codo con cada ruido. Es decir, una vez que tenés identificados cuáles son los ruidos, bueno, de qué forma vas trabajando para que esos ruidos disminuyan, al disminuir salen otros, y así vas como continuamente estando como con los 5 sentidos puestos en esto de entender y de no desviarte del camino. Flexibilidad, es decir, yo no puedo decir, bueno, diseñé mi proyecto y es y no lo cambio. No, la realidad es que incluso en los cambios culturales y más, porque tocamos gente continuamente, debemos ser flexibles, debemos entender que hay un lugar donde se hace un punto de inflexión y donde yo no me puedo poner en la rigurosidad de decir, no, es esto y esto. No, pará, a ver, ¿cómo lo manejamos? ¿De qué forma lo recomunicamos? Existen un montón de factores de la cual tenés que tener esa antena siempre dispuesta a escuchar y a estar atento de todo lo que va sucediendo para poder aportar desde ahí y trabajar muy, muy de la mano con tus pares, es decir, tus gerentes pares, tus jefes pares, tienen que estar convencidos y tienen que trabajar de la mano tuya para lograr ese objetivo. Si vos no lográs que ellos se sumen a la iniciativa, estás condenado al fracaso, aunque te parezca que no y que alguna cosa funcionó, a la larga estás condenado al fracaso. Por eso es tan apasionante hablar de cambios culturales, ¿no? Porque manejás tantos factores que terminás como siempre atento. Y además un lujo tenerlas a ustedes, ¿no es cierto? Que mirá, que me encanta además los dos tipos de cambios, ¿no? Porque, como bien vos decías, Alejandra, digamos, se suma en el caso de ustedes esto de la invasión,
¿no? Vienen los españoles a conquistar a los indios, ¿no? Más o menos, ¿no? Y Colón desembarca ahí en las Indias, que no es un tema menor, ¿no? Y creo que es un tema realmente muy complejo, porque sumado a todo lo que hablamos ya de un cambio como el que podía comentarnos Ariela, tenemos esto que es el tema de la invasión, el tema del miedo a si voy a quedar o no, como vos decías, a cómo van a ser las cosas. Bueno, la verdad que esto, yo por las experiencias que he tenido, realmente es complejo, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas cosas que tuvieron que digamos, en la cultura existente dijeron, no, esto no se negocia y lo tenemos que sostener, y cuáles son las que la cultura dominante, digamos, dijo, bueno, esto no se negocia y hay que llevarlo adelante? Mira, ¿Te desde acordás cosas, así alguna cosa? mira, flexibilidad, por ejemplo, en el tema de horarios y demás, es decir, la cultura sueca, te imaginarás sueca, colombiana y demás, es como súper rigurosa en los horarios, ¿no? Yo por eso me reía cuando Daniela decía, "Mira, yo trabajo desde mi casa y hay compañías que no". Bueno, esta era una compañía que era como muy rigurosa con el tema de horarios y demás, y la cultura, por ejemplo, de familia argentina tiene como una tolerancia, ¿no? Es decir, bueno, listo, es decir, dentro de este rango somos tolerantes. Ese fue uno de los temas que por ahí se cedieron dentro de la cultura, ¿no? Como una cultura muy como organizada y muy estructurada. Acá es como más, no sé, 20 minutos, así como que eso se cedió. En el caso de administración se cedió, es decir, vos, cuando nosotros hacemos una call con Colombia empieza a trabajar a las 6:30, 7 de la mañana. Acá es impensado, acá la gente de administración a las 6 de la mañana están todos durmiendo, chicos. Esta es una realidad. No hay forma de hacer eso. Bueno, esas cosas se cedieron, es decir, listo, ellos a las 7, tenemos gracias a Dios 2 horas de diferencia, entonces ahí la vamos como piloteando y esas se van llevando. Y la verdad es, también los horarios de finalización, es decir, a veces hacemos reuniones que terminaban al principio teniendo hasta las 9 de la noche por la diferencia horaria y terminamos incluso ellos adaptándose a que tenían que hacerla antes por un tema del mayor respeto. Es decir, todo ese tipo de cosas se cedieron. ¿Qué no se cedió? Tema de transparencias, temas de cosas comerciales, de cómo somos, de los valores que nos rigen. Los valores son innegociables, es decir, no permitimos que nos roben, no permitimos que no cuides a tu compañía, trabajamos juntos, protegemos lo nuestro. Es decir, ese tipo de valores son innegociables. El resto fueron cosas que se fueron como llevando sobre la marcha. Y Familia Colombia principalmente era una compañía que no tenía sindicatos. En Argentina, por supuesto, la adquisición de las compañías y más de plantas productivas tienen, por supuesto, sindicatos, con lo cual también, de alguna forma, para ellos fue también todo un desafío y, bueno, y acomodarse también a que eso no se podía negociar. Es decir, en Argentina no es que son optativos y que la compañía puede entonces dar tal o cual beneficio como puede pasar allá para que no se cree tal o cual sindicato y solo se cree una reunión de empleados que habla con la compañía y se entiende desde ahí. Acá sí hubo que trabajar con sindicatos y seguirnos manejando de esa forma. Entonces, como les digo yo, las culturas no son las matriciales, terminan siendo culturas adaptadas, y por eso es lo que yo les decía al principio, que es innegociable, lo que es negociable y lo que no es negociable. Pero sí, hay un montón de cosas que se van negociando, incluso cosas que cuando te las pones a pensar ni siquiera te diste cuenta que las negociaste y las terminaste negociando, qué sé yo, en la cotidianeidad te va pasando. Qué bueno. Yo, por ejemplo, uno lo piensa en una empresa transnacional, pero por ejemplo, yo trabajé en Arcor y, qué sé yo, la siesta, olvídate, o sea, era vos llamabas, viste, vos acá enloquecido en Plaza San Martín, estaba yo enloquecido, de la tarde llamaba, hola, sí, ¿qué tal? Sí, seguridad, sí, necesito hablar. No, señor, a las 4 vienen. Bueno, son como las cosas, las costumbres, y esto también es parte de ir ajustando, ¿no? Dani, y hoy te pasa con los que están en el interior nuestro, los vendedores del interior, al mediodía cortan. Sí.
Bueno, buenísimo, muy, muy interesante. La verdad que lindísimo está saliendo el programa. Bueno, vamos a la nueva tanda publicitaria y volvemos ya con la pregunta, ¿eh? A ver si Ayelen ya nos tiene la pregunta. Así que bueno, vamos a la tanda. Gracias, Alejandra, ¿eh? A vos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Estoy contento porque me está encantando el programa. Estábamos hablando en la pausa con Alejandra y con Ariela, esto de lo que debe ser la cultura de una empresa sueca con una colombiana, ¿no? La exactitud sueca con el chévere colombiano y en la Argentina, ¿no? ¿No? Somos todos re cancheros. Pero bueno, me imagino que te has entretenido mucho. ¿Y cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que enfrentar? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue montar un departamento de recursos humanos de cero. La planta cuando se compró no tenía recursos humanos y hubo que montar la planta, digamos, la parte de recursos humanos de cero. Con lo cual hubo que hacer al mismo tiempo trabajar en cultura y al mismo tiempo trabajar en que el área de recursos humanos comenzara a funcionar como tal. Entonces ese fue uno de los grandes desafíos que hubo al principio, porque además la gente de planta no estaba acostumbrada, es decir, era la vieja oficina de personal, donde cada vez que te llamaban era para retarte o para despedirte o para algo por el estilo, con lo cual que te llamaran para preguntarte cómo estabas o de qué hablar, era una cosa como rara, como que no estaba. Pero la verdad es que como la compañía es una compañía muy linda, es decir, tiene una cultura rara por esa mezcla, pero es una compañía muy linda para trabajar. Esa calidez que tiene el colombiano hizo que la gente se fuera relajando mucho cuando hablábamos un poquito de esa invasión y demás. Es decir, de repente el country manager que estaba a cargo entraba y saludaba, es decir, saludaba a la gente y la gente le llamaba la atención, como que la gente, en general los gerentes y la gente de alto nivel como que no saluda a la gente de planta o al que está ahí, y el colombiano sí, en esa cultura que tiene. Entonces, de alguna forma esos pequeños detalles, ¿no? De esa cultura que se fue construyendo con esos pequeños detalles, fue haciendo que las cosas como que fluyeran de una manera mucho más agradable. Es una empresa bastante paternalista dentro de sus cosas, con lo cual es pro beneficio, es decir, la compañía como lema es generar el bienestar. Nos mueve el bienestar de la familia, es el lema de la compañía, y no es de la familia tuya, de la que está en cada casa, pero también es de la familia de los que estamos dentro. Entonces es como muy poderoso y tiene como desde ahí todo un tema de enganche y de feeling, y tiene un tema emocional muy profundo. Y ellos son una cultura, los comienzan una cultura muy chévere, muy agradable. Entonces tiene esa relación de emoción que hace que las cosas fluyan de una manera diferente a otras culturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cambio cultural, es distinto en cada lugar donde lo puedas hacer. Seguro. Bueno, les cuento cuál es Silvina de Belgrano, soy la ganadora del voucher, y le voy a contar la pregunta. Ahí está, Silvina se ganó el voucher. Pero está buena la pregunta. Dice, recursos humanos, ¿va a tener un rol protagónico en una cultura digital donde la inteligencia artificial y los robots tengan más presencia? Esta es para las dos, ¿no? Wow. Está buena la pregunta, ¿eh? Muy bien, muy bien ganado. Bien merecido el voucher. Bien merecido. Yo le diría que sí, no sé, Aria, que es más tecnológica, por ahí opina diferente, pero no creo. Yo le diría que sí. El ser humano no deja de ser fundamental en cada acción que tomamos, las estrategias y las acciones siguen siendo de un ser humano, y así como se decía hace 20 años atrás de que en esta época iban a ya no existir determinadas carreras y existir nuevas, fue lo que pasó. Hoy existen un montón de carreras nuevas y de cosas nuevas que podemos hacer. Yo creo que para cuando llegue esa época van a existir miles de cosas nuevas que los chicos de esta época les va a tocar reinventarse y hacer, y cosas que se van a dejar de usar porque va a haber un robot que la haga, pero va a haber miles de cosas nuevas que se van a poder hacer y el ser humano es fundamental para todas ellas. Entonces sí creo fervientemente de que el ser humano es fundamental en un montón de cosas. La gente, el área de servicios hoy mismo
es fundamental. Es decir, después nos tocará a los seres humanos hacer el cambio necesario para adaptarnos a las épocas que se vengan, que ese es otro cambio que debemos enfrentar, pero yo creo que sí, personalmente sí creo que no importa lo que nos suceda con la tecnología y con lo que nos suceda en el futuro, el ser humano siempre es fundamental y siempre va a ser necesario. Ari, te la dejo para que... Yo acuerdo 100% Ale con lo que decís vos. Sinceramente yo lo dije antes cuando estábamos conversando con Dani. Para mí, digamos, el ser humano es como lo importante, más allá de que cada compañía funcione distinto. Tal vez sí lo que tenemos que hacer es reinventarnos como área de recursos humanos, people care, comportamiento organizacional, digamos. También fijémonos cómo fue mutando nuestro área mismo, digamos, desde administración de personal, que era netamente administrativo y parecía muy duro y hard, hasta algo como más pensando con foco directamente en el employee central, digamos, como foco centro en el empleado, ¿no es cierto? Así como pensamos en el centro en el cliente, pensamos en el centro en el empleado. Entonces lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es reinventarnos y tener esa capacidad y esa cabeza abierta a decir, tal vez nuestra posición es distinta y tenemos que estar más cerca y siendo más coach que siendo administrativo, o siendo más coach que siendo gerente y estando más cerca de la gente, entendiendo, digamos, su emocionalidad, o sea, qué es lo que le pasa, por dónde le pasan las cosas, tal vez incluyendo su vida personal, cuando a veces en algunas compañías te dejan abrirlo, porque eso nos damos cuenta que le impacta en su trabajo. Entonces, tratando de hacer esta integración entre, no es que yo trabajo, bueno, en mi vida de trabajo y en mi vida de persona. Yo soy una sola persona, íntegra, trabajo, estudio, tengo familia, tengo amigos, salgo, me acosté tarde, me acosté temprano, o sea, estudio, hay un montón de cosas que les pasan a una. Entonces todo eso es lo que nos atraviesa y somos una. Entonces creo que eso es un poco lo que vamos a tener que trabajar. Cómo nos adaptamos y cómo flexibilizamos y cambiamos, tal vez transformamos este rol desde el lado de la gente, de recursos humanos. Esto que vos decís, yo noté, ¿no? Digamos, por las entrevistas que venimos haciendo durante toda la pandemia, ahora salimos un poquito del tema de pandemia, pero durante muchos meses no podíamos hablar de otra cosa con los invitados y la preocupación y las cosas que implementaban, etcétera. Pero una de las cosas que observamos con los invitados, pero también en nuestro trabajo en la consultora, es cómo se reformuló el rol de recursos humanos, ¿no? Como que apareció el lado más humano con esto de la pandemia. Esto de tener, me acuerdo, Daniela Ceroli, una gerenta de una empresa que eran no sé cuántas personas, ¿no? Y que habían llamado a todo empleado uno por uno, ¿no? Que a veces en el día a día, estas cosas eran impensadas, ¿no? En muchas empresas. Como que hubo un acercamiento a nuestra esencia de recursos humanos que un poco se había perdido. Y me parece que eso está bueno. Y tal vez por ahí y esto les doy mi opinión, pero también les pregunto, tal vez esto de lo digital y de la inteligencia artificial, como dice la oyente, me parece que por ahí le va a dar un lugar dentro de la compañía distinto también, ¿no? A recursos humanos, que siempre fue un área relegada, de segunda, tercera, ahí abajo, ¿no? Me parece que por ahí esto haga que haya un cambio, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, Dani, es decir, ya el cambio se vio incluso durante la pandemia, ¿no? Es decir, el papel, como decís vos, fue como súper relevante. Y hoy, con toda la gente en casa, toda esa tecnología nos invadió, como decía Ariel al principio, ¿no? Que nos tocó salir a hacer home office de un día para el otro, y romper todos los paradigmas y los miedos que tenían todos los gerentes. Sobre todo, a mí personalmente me pasaba que el gerente administrativo, administración era algo que no se podía hacer si no se hacía desde la oficina, y hubo que readaptarse y que hacerlo. Y hoy recursos tienen una función como mucho más
de asesor y de acompañar a un líder en ese proceso, ¿no? De que pueda acercarse a la gente, de que lo pueda tomar. Hay compañías que lo hicieron, recursos humanos directo, en mi caso no, nosotros tenemos una cultura de que el líder sea el que siempre esté cerca de su gente, ¿no? Que es el que tiene que saber el día a día y estar cerca y lograr los objetivos y motivar. Es decir, por más robots y demás que haya, el tema motivacional, el tema aspiracional, ese va a seguir existiendo, es nato de los seres humanos. Entonces es 100% eso, ¿no? Por eso yo decía, bueno, nuevas carreras, nuevas cosas que hacer, pero siempre ese enfoque desde lo humano y desde estar atrás de ese sentimiento tiene que estar ahí. Hoy Recursos Humanos está mutando, como bien decía Ariel, es decir, vamos mutando cada vez. Si has recorrido un largo camino, muchacha, de lo que era hace 20 años atrás a lo que es hoy, donde hoy ya nos exigen hablar de negocio, de SMA, de no sé, EBITDA, comercio, ventas. Es decir, hoy hablamos con un idioma diferente al que hablábamos hace 10 años atrás. Y sin embargo nos vamos adaptando. Sí, sí. Y eso va a seguir sucediendo. 30 segundos, Ari. A ver, acuerdo en que la transformación digital, como dije antes, viene para quedarse. Los humanos seguimos siendo el motor de toda compañía, desde la cabeza, los pies, el corazón. Así que, nada, los invito a que realmente nos podamos ir transformando y adaptando en este contexto, que es el que nos toca vivir. O sea, yo, como les decía antes, soy feliz y muy agradecida de poder vivir este momento de transformación y bueno, y tratando de ayudar y apoyar a las compañías en este contexto. Bueno, se nos fue el programa, vieron que se pasa rápido. Bueno, Ariela, Alejandra, les agradezco muchísimo, la verdad que fue un programa lindísimo, creo que los oyentes deben pensar lo mismo y le habrán sacado el jugo. Les agradezco muchísimo a los oyentes por seguir estando ahí. Y bueno, nos vemos la semana que viene, nuevamente a las 12 del mediodía, los viernes. Y bueno, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Adiós.